y no se los ve. Al abrir, si el personal de salud no tiene la higiene necesaria, no cumple la higiene necesaria, de su mano transfiere el material que ella está manipulando. Y ese se introduce dentro del paciente que está inmunodeprimido y le puede llegar a causar la muerte. Las bacterias que están dentro de los hospitales normalmente son altamente resistentes. Son las bacterias muy resistentes, como se conoce. Y hoy en día los enfermeros que trabajan en terapia intensiva saben que los pacientes más bien mueren por infección intrahospitalaria que por la patología de base que le llevó a esa etapa. Y a veces que los responsables somos los propios profesionales de salud. Bueno, otros elementos son constantes. Casi todas las bacterias tienen pared celular. No todas, porque el micoplasma no tiene pared celular. Las rickettsias tienen pared celular, pero el peptidoglicano no absorbe la coloración de Gram. Se utiliza otro colorante específico que se llama ginseng. Y las clamidias no tienen pared celular de peptidoglicano. Por eso a esas bacterias se los conoce como bacterias atípicas. Las bacterias típicas son las que tienen pared de peptidoglicano y que absorben los colorantes de Gram. Y las bacterias atípicas son los que normalmente no tienen pared celular, o si tienen una pared celular que no está compuesta por peptidoglicano, o el peptidoglicano no absorbe bien el colorante de Gram. La gran mayoría de las bacterias que nosotros vamos a estudiar se clasifican en Gram positivas y Gram negativas. Pero hay otras, como las Mycobacterium, que no son Gram positivas ni Gram negativas, sino que son denominados bacilos alcohol ácido resistentes, porque además de una pared celular de peptidoglicano tiene otra estructura que se denomina ácido glicólico. Por lo tanto, el colorante de Gram no absorbe estos microorganismos. Hay otra bacteria que se llama clamidia, que causa una enfermedad de transmisión sexual y no tiene pared celular. ¿Cómo se lo identifica? No es por cultivo. Hay otras metodologías para poder diagnosticar la presencia de clamidia. Rickettsia. Si yo utilizo Gram, no voy a poder distinguir porque su pared celular de peptidoglicano no absorbe bien el colorante de Gram. Entonces, por ese motivo se denominan bacterias atípicas. Las típicas son las que absorben la coloración de Gram porque tiene una pared de peptidoglicano bien definida. Y de acuerdo a eso se clasifican las bacterias en Gram positivos y Gram negativos. Membrana citoplasmática, todas las bacterias tienen, las Gram positivas y las Gram negativas. Ácido nucleico, todas tienen. Ribosoma, todas tienen, porque sintetizan proteínas específicas. Entonces, las estructuras variables son las que algunas bacterias tienen y otras no. Si tienen esas estructuras variables, las bacterias siempre van a ser más virulentas con respecto a otras que no tienen esas estructuras. Membrana citoplasmática, todas tienen, pero vamos a ir viendo las diferencias que tienen las Gram positivas y las Gram negativas. Tamaño, ya les había dicho, ¿sí? Las bacterias de infección hospitalaria son típicas o atípicas? Las bacterias de las infecciones hospitalarias son típicas, pero que tienen muchas estructuras variables. Normalmente tienen plásmidos, tienen otras formas de resistencia que pueden ser poros de entrada y de salida, cápsulas, tienen fimbrias por las cuales pueden adherirse a cualquier zona. Entonces tienen estructuras variables que hacen que sean más virulentas. Y además de ello tienen genes de resistencia que hacen que sean resistentes a múltiples antibióticos. Van a ver una bacteria, por ejemplo, más adelante, que se llama Pseudomonas. Es una bomba. ¿Por qué es una bomba? Tiene plasma, que tiene la gran mayoría de las bacterias resistentes. Tiene cápsula, que evita que los antibióticos entren en ella.
Y si logran penetrar, tienen poros de entrada y de salida. El antibiótico entra y vuelve a salir. Además de ello, tienen flagelos, tienen fimbrias. Además de eso, tienen genes que modifican las estructuras de ciertos antibióticos. Entonces, llega el antibiótico para poder eliminarlo. ¿Y qué hace ella? Elimina las estructuras, los anillos beta-lactámicos presentes en ellos, y el antibiótico ya no sirve para eliminar a la bacteria. ¿Qué hacemos si agarra a nuestro paciente? Si está bien con Dios, se salva. Y si no, prepárense que en 72 horas esperamos la respuesta del paciente. ¿Y en 72 horas el paciente? No. Es el problema mayor nuestro en el ámbito de salud hoy en día. ¿Y quiénes son los responsables de todo ese problema en el área de salud? Nosotros mismos profesionales de salud. Lastimosamente. El gobierno primero. ¿Por qué el gobierno primero? Porque no ponen las condiciones necesarias para que el ambiente sea estéril. Si compran desinfectantes vencidos, que nos sirven para eliminar a los microorganismos. No tenemos guantes, no hay copias, no hay mascarillas, no nos lavamos la mano. Todo eso interfiere para que el ambiente se vuelva hostil. Somos el remedio y somos la causa también. No creo que en Brasil difiera mucho. ¿Enfermeros? No es tan así. Se puede comercializar cosas vencidas, tenemos más bioseguridad y la fiscalización es un poquito mejor. Acá ya se darán cuenta de unos un año, dos, que los pacientes sobreviven en los hospitales porque Dios es grande. Los hospitales parecen carnicería. ¿Saben qué es carnicería, verdad? Sí. Cuando entran a un hospital van a querer primero vomitar, después llorar y después se van a desesperar por la situación del paciente. No hay aguja, no hay algodón, no hay guantes, no hay mascarilla y medicamentos ni soñando. Si el paciente es paupérrimo, es extremadamente pobre, se va para morir, porque corre más riesgo de agarrar una infección intrahospitalar que de sobrevivir en ese ambiente. Es un ambiente sucio, es un ambiente nauseabundo. Entonces, vayan preparando sus estómagos para cuando lleguen a esa situación. Bueno, entonces las bacterias tienen pequeño tamaño, 1 a 1.5 micrómetros aproximadamente, pero puede variar entre 0.5 a 5 micrómetros de diámetro. Por ejemplo, las micoplasmas, que son las bacterias sin pared celular que les había dicho, miden 0.5 micrómetros de diámetro aproximadamente, que es muy parecido al tamaño de los virus. Como ustedes ya se habían dado cuenta, en la imagen que les mostré anteriormente, los virus son los organismos menores entre los microorganismos y los micoplasmas tienen tamaño parecido a ellos. Y posteriormente tenemos algunas bacterias de ambiente marino, por ejemplo, que miden 5 micrómetros de diámetro, pero las convencionales y típicas miden entre 1 a 1.5 micrómetros de diámetro. Aquí tenemos algunos tamaños, solo para que ustedes se den cuenta que hay siempre una pequeña variabilidad. Los bacilos, por ejemplo, 1.5 a 4 micrómetros de diámetro, la Escherichia coli 1 por 3 micrómetros de diámetro, los de Streptococcus pneumoniae 0.8 micrómetros de diámetro y los Haemophilus influenzae 0.25 micrómetros de diámetro. Entonces, siempre va a haber una pequeña variabilidad entre géneros y especies determinados. Las bacterias de importancia médica las típicas que ya le había dicho, son las que tienen pared celular, pero la Mycoplasma, que es una bacteria también de importancia médica, no tiene pared celular.
son flexibles, que tienen una pared celular flexible, como las espiroquetas, por ejemplo, que es el Treponema pallidum, que también es de importancia médica porque causa una enfermedad de transmisión sexual que se llama sífilis. También es una estructura que tiene pared celular, pero tiene una forma variable porque su pared celular no es bien rígida. Entonces, no crece en medios de cultivos, no se colorea con Gram, no se colorea con Bar, no se colorea con Fulton, no se colorea con Kimsa. ¿Cómo identificamos entonces? Existe otra metodología que se llama BDRL, que es reacción en floculación, o puede haber también otro que es reacción de FTABS, IgG, IgM, que busca anticuerpos IgG, IgM. Entonces, más bien son reacciones serológicas para poder determinar la presencia de Treponema pallidum. La que tiene pared celular rígida, simple, unicelulares, son las de vida libre y las clasificamos en gram positivas y gram negativas. Entre las gram positivas tenemos cocos y tenemos bacilos. Entre las gram negativas tenemos cocos, tenemos bacilos, pero los bacilos se clasifican en entéricos y no entéricos. Cuando decimos entéricos, ¿qué tipo de patología va a causar? Diarrea y vómito, gastroenteritis. Cuando decimos no entéricos, normalmente no causan gastroenteritis, puede llegar a causar sepsis, meningitis, infección en las vías urinarias, bacterias, neumonías y otros más, pero no son de orden gastrointestinal. Entre los cocos gram positivos tenemos los streptococos, los estafilococos y los enterococos, las de mayor importancia médica. Cada una tiene variabilidad de especies y variabilidad de cepas. Entre los bacilos gram positivos, las de mayor importancia médica son las formadoras de espora, Clostridium y Bacillus. Cuando decimos esta bacteria forma esporas, estamos hablando de una bacteria casi indestructible. Porque si yo caliento, mato a la bacteria. ¿Pero qué hace la bacteria? Ella forma esporas para poder resistir a esa situación. Cuando las esporas alcanzan situaciones favorables, nutrición o agua, vuelven a germinar en 2 horas aproximadamente. Y al germinar producen nuevas bacterias. Y esas nuevas bacterias producen toxinas y esas toxinas causan diversas patologías. Clostridium, tenemos varias de importancia médica. Tétanis, causante del tétano. Botulinum, causante del botulismo. Perfringen, causante de gangrena gaseosa y sepsis. Y otros más. Quienes se hacen Botox utilizan una toxina bacteriana que es del Clostridium botulinum, que es más potente que un veneno de cascabel. Con 1 ml que le apliquen a su paciente, le matan a su paciente. En Paraguay hubo varios casos de muerte por aplicarse Botox, porque se aplican con peluqueros. ¿Quiénes son o quiénes deberían hacer Botox? Profesionales entrenados, preferentemente médicos, odontólogos también están capacitados. Pero hoy en día hacen un cursito de 2-3 días y ya aplican la toxina botulínica, que es una de las consideradas más potentes que hay en el mundo. Vamos a ver cada uno de esos casos. Bueno, cocos de las gram negativas tenemos la Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis causa meningitis, Neisseria gonorrhoeae causa gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual. Tenemos los bacilos entéricos, tenemos las enterobacterias principalmente, la Escherichia coli es una de las principales. Tenemos Salmonella, tenemos Klebsiella, que son entéricos. Y tenemos los no entéricos, que son las Enterobacter, tenemos la Morganella, la Moraxella,
tienen un largo camino por recorrer, o tenemos un largo camino que recorrer. Esta es la clasificación que ya les había dicho. Clasificamos a las bacterias como patógenos procariotas. Se dividen en bacterias típicas que tienen pared celular rígida de peptidoglicano, y gracias a esa pared celular se dividen en gram positivas y gram negativas. Y las bacterias atípicas son las que tienen características morfológicas a las bacterias convencionales. Pueden que no tengan pared celular como las micoplasmas, o puede que tenga pared celular pero que no sea del peptidoglicano o que no absorba bien la coloración de gram. Entonces, todas las bacterias que absorben la coloración de gram se denominan bacterias típicas. Y todas las bacterias que no tienen pared celular o que no absorben la coloración de gram son denominados atípicas. Al principio también ya les había hablado de que nosotros estamos colonizados o que estamos viviendo con bacterias todos los días. Estas bacterias viven fuera nuestro, protegiéndonos, o dentro nuestro, como inquilinos. Sirven para nutrirnos, porque ciertas bacterias se encargan de realizar el metabolismo de los alimentos que nosotros consumimos y de fabricar nutrientes que nosotros necesitamos. Hay bacterias en nuestro intestino que se encargan de degradar los nutrientes y de tal forma fabrican vitaminas específicas, por ejemplo la vitamina K. Y la vitamina K se encarga de producir el complejo B, y ese complejo B se encarga de la síntesis de neurotransmisores específicos. Por eso es que hay una relación cerebro-intestino. En el intestino están bacterias que se encargan de que funcione correctamente nuestro sistema nervioso. Hoy en día, las bacterias intestinales se estudian como base de cura para diabetes, Parkinson, Alzheimer y obesidad. ¿Quiénes son nutricionistas? Bueno, ya sabes de eso. Entonces, los nutricionistas hoy en día están utilizando terapias a base de bacterias intestinales para tratar a sus pacientes obesos. Cuando hay aumento de bacterias, ellos se encargan de acumular hidratos de carbono y posteriormente se desarrolla el proceso de obesidad. Cuanto más bacterias, ciertos tipos de bacterias, no todas, cuando tienen mayor cantidad de ciertos tipos de bacterias, significa que van a acumular mayor cantidad de hidratos de carbono y por lo tanto esas personas tienen mayor probabilidad de desarrollar obesidad. Entonces hay que regular la flora intestinal. Bueno, entonces en el intestino hay microorganismos que se encargan de degradar nutrientes que nosotros utilizamos para nuestras funciones fisiológicas. También las bacterias se encargan de protegernos, por lo tanto de la presencia de bacterias depende también nuestro sistema inmune. La mayoría de las enfermedades infecciosas ocurren por colonización. ¿Qué era colonización? Ya la había dicho. Aumento en números, principalmente las bacterias endógenas que se encuentran dentro nuestro. Cuando aumentan el número o se introducen en zonas donde no le corresponde estar, entonces causan el proceso infeccioso. ¿Necesariamente va a causar la enfermedad? No. Depende de varios factores y uno de ellos es el sistema inmunológico. Cuando hay desarrollo de síntomas, se dice que hay desarrollo de enfermedad. Si no hay síntomas, no hay enfermedad, pero hay un proceso infeccioso porque hay presencia de bacterias. Aquí tenemos la forma. Pueden ser cocos, bacilos, vibriones, espidilos o espiroquetas. Los cocos son los que tienen forma circular. Pueden estar solos y se denominan cocos nada más. Pueden estar en dupla y se denominan diplococos. Pueden estar apilados o en racimos y se denominan estáfilos. Y pueden estar alineados en forma de collar de perlas y se denominan estreptos, estreptococos. Los bacilos pueden estar solos
se denominan bacilos. Pueden estar en duplas, se denominan diplobacilos. Pueden estar entre 4 y se denominan tetradas. Pueden estar alineados y se denominan treptobacilos. Y pueden estar apilados y se denominan bacilobacillos. Entonces, los vibriones se denominan vibrios o vibriones. Y los espirales o espiroquetas se denominan así como su nombre dice, espiroquetas. La espiroqueta que nosotros vamos a estudiar es el treponema pálido. Aquí tienen lo mismo las imágenes. Aquí el diplococo encapsulado normalmente es el Streptococcus pneumoniae. Este diplococo encapsulado significa que esta bacteria es altamente resistente. ¿Por qué? Porque está protegida de la fagocitosis. Por eso que hoy en día existen vacunas. ¿Y de qué están hechas esas vacunas? De la cápsula bacteriana. Hay vacunas contra el Streptococcus pneumoniae, hay vacunas contra el Haemophilus influenzae, que son bacterias encapsuladas, y precisamente esas vacunas están hechas de las cápsulas, de tal forma que nuestros anticuerpos consiguen reconocer y consiguen eliminar. Las que ustedes ven aquí arriba son diplococos gram negativas. Las que ustedes ven aquí abajo son los estafilococos gram positivas. Bajo microscopio, los gram negativas se ven de color rosa o rojo y las gram positivas se ven de color púrpura o rojo, como dicen ustedes, o violeta. Aquí entonces tenemos la clasificación de los bacilos. Pueden tener filamentos. Si tienen ramificaciones son filamentosos, monobacilos cuando están aislados, diplobacilos en duplos, streptobacilos en cadena, empalizadas como letras chinas, cocobacilos cuando son muy cortos y son alargaditos, agrupación en letras L, T, W, X, Z. Pleomórficos son los que no tienen forma definida. Aquí ven la estructura de los bacilos. Hay bacilos gram positivos. Hay bacilos gram positivos. Según lo que ya les había dicho, hay bacilos gram positivos. ¿O todos los bacilos son gram negativos? Hay dos. Los formadores de esporas, bacilos y clostridium. El resto son gram negativos. Vibriones tienen forma de coma, están encurvados. Los vibriones son los Vibrio cholerae, causantes del cólera. Y ellos normalmente tienen flagelo, lo que significa que son móviles. Las espiroquetas, las que tienen formas regulares, son los treponema. Y la de mayor importancia médica es el treponema pallidum, que es causante del sífilis, que no crece en medios de cultivo, por eso existen otras técnicas de búsqueda del microorganismo. Los irregulares, que son las borrelia, y las que son finas, que son la leptospira. ¿Cuál vamos a desarrollar juntos? Treponema. Leptospira y borrelia, ustedes tienen como tema de trabajo práctico. Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí. Y la próxima clase vamos a ver cada una de las estructuras que les dije recientemente. ¿Para qué sirve cada uno de ellos y qué implica que la bacteria tenga o no esa estructura? Entonces, hasta esa imagen nos quedamos hoy. A partir de esa imagen desarrollamos la siguiente clase.